En Colombie, les violations des droits humains restent systématiques, généralisées et graves, affectant majoritairement la population civile. En Colombia, la democracia ha sido sustituida por una ficción de democracia, por una simulación de democracia. En esa simulación se ha ido construyendo un discurso y una práctica a través del tiempo en la cual se hacen leyes, se tiene un discurso público y digamos en vez de esta retórica es una práctica criminal que elimina a los opositores políticos y sociales de manera sistemática. En este momento hay más de 60 grupos paramilitares activos en 22 departamentos, lo cual refleja que este proceso no ha sido un proceso transparente. De otra parte, solo tenemos detenidos 55 miembros de grupos paramilitares, la mayoría comandantes, pero ha habido más de 36.000 paramilitares desmovilizados que no sabemos cuál es su paradero actual. Incluso no sabemos cuál es el paradero de los 2.695 paramilitares que se entregaron al gobierno y que el gobierno entregó la lista a la Fiscalía General y que estas personas se encuentran huyendo y que no sabemos cuál es su paradero. Entonces el balance es bien pobre en términos de eficacia en lo que tenía que ver con la desmovilización de los grupos paramilitares. Y no es un secreto para nadie en Colombia, en la actualidad los paramilitares se llaman Águilas Negras y no solo a nosotros sino a muchas otras organizaciones le están llegando comunicados de este grupo a sus correos electrónicos y unos comunicados muy específicos de qué es lo que se nos va a hacer y por qué se nos va a hacer. Y con el nombre propio, dice las Águilas Negras y entre comillas colocan es desmovilizados. O sea, no, el gobierno puede decir que no existen, pero simplemente no existen bajo la razón social de paramilitares, pero sí bajo la razón social de Águilas Negras. El gobierno desea que se conozca toda la verdad. Bueno, hay un informe de ONGs que sigue siendo un subregistro que habla de 14.000 crímenes de lesa humanidad desde el año 88 al año 2003. Y durante el proceso de desmovilización en que supuestamente había cese de hostilidades, se han cometido más de 3.300 asesinatos, incluyendo pues, campesinos, indígenas, líderes sindicales, líderes sociales, parlamentarios, alcaldes, abogados, jueces, periodistas, defensores de derechos humanos. Es una cosa terrible, ¿no? Avec cette conférence, on appelle le gouvernement à assumer sa responsabilité dans la préservation des droits de l'homme et de garantir l'exercice de la démocratie en Colombie. Ahora incluso tememos mucho más por el poder económico que tienen. Antes se les sostenía para que pudieran buscar a la gente, ahora tienen su propio dinero, sus propias empresas y el hecho de que ahora sean los cuidadores, por ejemplo, de los cultivos de palma aceitera, nos preocupa más porque eso les permite tener poderío económico y por tanto quien tiene un poder económico tiene más facilidades para moverse. L'existence de liens entre les paramilitaires et le gouvernement colombien est une évidence. Avec son soutien, les paramilitaires sont responsables du déplacement forcé de millions de Colombiens. Ils exercent un contrôle sur les activités économiques et sur les revenus de la terre. Hay cifras que hablan de la Contraloría de la Nación que hablan de 4 millones de hectáreas expropiadas, hay cifras de la Procuraduría que hablan de 5 millones, hay cifras de ONGs y centros de investigación que hablan de más de 7 millones de hectáreas expropiadas. Esto, si se compara con las tierras que han devuelto los grupos paramilitares, que son 29.000 hectáreas, pues te dan un reflejo de que efectivamente no han devuelto los bienes y que todas estas tierras siguen activas y siguen productivas en Colombia en favor de grandes proyectos de producción de palma, de producción de cacao, de producción de coca, de producción de amapola o en zonas de explotación minera, de explotación petrolera, ¿no? El gobierno desea que se conozca toda la verdad. En Colombia la realidad de la democracia es ficticia y de ahí en adelante hay que plantearse el problema de cómo en la lucha política y en la lucha social construir una verdadera democracia en la cual los opositores políticos no solamente tengan cabida, sino puedan ejercer su opinión y puedan ejercer poder político también.